Comencemos con una breve introducción de lo que es la bobina de Tesla. La bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante que es llamado así en honor a su creador Nikola Tesla. Las bobinas están conformadas por una serie de circuitos electrónicos resonantes acoplados. Nuestro objetivo es favorecer el proceso de aprendizaje sobre el electromagnetismo, o dicho de otra forma, demostrar algunos fenómenos físicos, logrando por medio de seguimiento detallado del diseño, la construcción y el funcionamiento de la bobina de Tesla. La investigación, el desarrollo y la construcción son piezas claves para este proceso, logrando así la teoría sea aplicada de una u otra forma en lo práctico. Saludos a los presentes. Nuestro proyecto a abordar es la bobina de Tesla, pero primero hablaremos sobre Tesla. Tesla nació en el Imperio Austriaco, hoy conocido Croacia, el 10 de julio de 1856. Es célebre por sus contribuciones al diseño moderno de suministro de energía de corriente alterna. En la década de 1880, Tesla estudió ingeniería y física, del cual no tuvo un título, pero adquirió experiencia trabajando en una empresa de telefonía. En 1884 emigró a Estados Unidos, donde trabajó por poco tiempo antes de emprender su propio camino, que fue apoyado por socios que financiaron y comercializaron sus ideas. Tesla se le conoce por estudios con oscilaciones en generadores mecánicos, por estudios también de tubos con descarga de energía y las primeras imágenes de rayos X. Tesla fue conocido por sus grandes inventos, del cual falleció el 7 de enero de 1943. Tesla, los restos descansan en un museo llamado por su propio nombre, Museo de Nikola Tesla. Elementos para la elaboración de una bobina de Tesla. 1. Fuente de alimentación DC, batería de 9 voltios. 2. Un transistor BD135 que funciona como un oscilador que genera altas frecuencias en la bobina primaria. 3. Bobina primaria con un alambre de cobre de 1 milímetro de diámetro. 4. Una bobina secundaria con un alambre de cobre de 0.1 milímetros de diámetro. 5. Una resistencia de 10 K unión y otra de 1 K unión. La primera se conecta a la base del transistor y la segunda se utilizaría en el LED indicador. 6. Un LED que nos permite identificar si el dispositivo se encuentra encendido. Y 7. Un interruptor de encendido y apagado. El funcionamiento de la bobina de Tesla. Esta se puede describir como principalmente la corriente que pasa por el indicando que el circuito está en óptimas condiciones para su utilización. Luego, esta misma corriente pasa por el transistor que funciona como oscilador, generando una alta frecuencia en la bobina principal o bobina primaria. Entonces esta, la cual a su vez entra en resonancia con la bobina secundaria, y esta, al pasar por la bobina primaria una cierta corriente, genera un campo magnético sobre la bobina secundaria. Posibles fallos que se pueden presentar durante la elaboración del experimento y cómo solucionarlos. Número 1. Cuando se quema el transistor. Lo que podemos hacer es cambiar la batería a una de 6 voltios o cambiar la resistencia a una más grande. Número 2. Cuando no funciona, puede ser porque la batería está desgastada o está descargada. En ese caso habría que cambiarla, o porque la conexión en donde se conectaron o donde se establecieron los extremos de la bobina primaria están mal ubicados. Eso quiere decir que habría que intercambiarlos. Supongamos que tenemos el punto A y B. En el punto A está conectada la resistencia y en el punto B el colector del transistor. Entonces tendríamos que conectar en el punto A el colector del transistor y en el punto B la resistencia. 3. Ampolleta incorrecta. Las ampolletas normales, para que funcionen, requieren o necesitan que una corriente atraviese un filamento resistente que tienen en su interior para poder funcionar. De esta manera, esta se calienta y produce luz. Si al acercarla a la bobina no se enciende, es porque hay una muy pequeña diferencia de potencial alrededor de ellos.
En cambio, en un LED, una pequeña diferencia de potencial sí puede encenderla por la diferencia que provoca la bobina. En el caso de los bombillos o los focos LED, por lo general usan mercurio, es decir, que para encenderse necesitan una pequeña diferencia de potencial que pueda ionizar el gas. Y así provoca la irradiación de luz. Y ya que la bobina provoca esa diferencia de potencial, genera ionización del gas. Muchas gracias.